noches, soy Jimmy Pérez, director de Asesores y Consultores Pérez Santa Cruz, Sociedad Civil. Bien amigos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema, sobre cómo cambiar nuestra manera de ser. Ustedes se habrán preguntado, por ejemplo, en la actualidad, muchos de nosotros existimos, pero en muchos de los casos no nos hemos preguntado qué tengo que hacer para mejorar mi persona, para cambiar actividades, hacer proyectos. Muchas personas actuamos, pero sin un horizonte, sin un camino, sin una dirección. Falta orientación. ¿Y a qué se debe eso? Entonces, esas cosas tienen muchas explicaciones, tienen muchas formas de analizarlos. Debido a esta preocupación o a esta inquietud, a esta reflexión, entonces me he tomado la molestia un poco de decir y explicar a ustedes este tema, ¿no? Cómo cambiar nuestra manera de ser. Hay muchas formas de cambiar nuestra manera de ser. Como primer punto, una de las pautas que para cambiar nuestra manera de ser es, por ejemplo, recordando nuestras maneras de vida que hemos llevado en el pasado, ¿no? Por ejemplo, acá le vamos a anotar. 1. Recordar las vivencias del pasado. Cuando nosotros venimos a este mundo, cuando nacemos, todos venimos con la mente en blanco. Cuando nacemos, nosotros no nacemos hablando. Nacemos bajo la protección y el cuidado de los padres, la mamá. Nos cuida, nos atiende de diferentes maneras, ¿no? Pero, sin embargo, durante la existencia, durante ese año que vivimos, estamos siempre escuchando ideas, mimos, escuchamos discusiones con los padres, escuchamos llantos, quejas, dolores, tristezas, alegrías. Todas esas cosas el niño, el bebé pequeñito, va asimilando. Esas cosas va introduciéndose en su cerebro, va programándose poco a poco. Y ustedes se han puesto a pensar, durante ese año, el niño recién, por ejemplo, empieza a decir mamá, papá, algunas palabras. Entonces, con eso demuestra de que su cerebro ha tenido que ir desarrollándolo poco a poco. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Como seres humanos, cómo tratamos de aprender, de asimilar, de captar cosas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los animalitos. Los animalitos automáticamente, por ejemplo, un perrito automáticamente corre, rápido se desarrolla, no hay mucho cuidado, mucho problema, pero el ser humano es muy delicado. Entonces, si lo vemos de esta forma de analizar la personalidad como seres humanos, nos damos cuenta que nosotros poco a poco vamos formándonos, nos van programando, vamos adquiriendo actitudes, conductas. Por ejemplo, un niño, muchas personas, por ejemplo, cuando van, por ejemplo, a ver a un niño, el niño muchas veces sonríe cuando uno se acerca. Hay otros niños que al contrario se esconden, tienen timidez. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la diferencia? Entonces, si un padre, una madre, a ese niño le da su mimo, su protección, su alegría, su cariño, entonces ese niño ya va adquiriendo ¿qué cosa? Adquiere ese tipo de actitud, hace esa alegría. Pero ¿qué pasa en ambientes, en hogares, que las parejas constantemente discuten? Siempre hay problemas económicos, no hay cosas en común, hay crisis económicas, entonces discuten.
siempre pelean, siempre las recriminaciones. Entonces ese niño de arranque, ese niño está asimilando esas conductas negativas. Y eso inconscientemente va al cerebro, va almacenando esa información. Continúa, sigue la niñez, nuevamente el colegio, los padres, las costumbres de los niños. Entonces se ven envueltos en una serie de cosas diferentes. Va recordando, va asimilando otras cosas, va descubriendo cosas que es novedoso, es nuevas para ellos, ¿no? Entonces, pero el niño en esa edad es inconsciente, no es consciente de lo que está haciendo. Simplemente exterioriza y explora toda su manera de ser. Continúa, sigue avanzando, la pubertad, la adolescencia, en el mismo ambiente. Otros factores, por ejemplo, hay niños, por ejemplo, que sufren accidentes. De antemano, ellos van creando algún trauma, una caída, o de repente se asustó, o le trataron mal. Entonces, automáticamente esas cosas quedan grabadas en el subconsciente. Y el miedo ya está latente en la persona. Entonces, una persona, ¿qué está pasando acá? Ya la timidez ya lo asimiló como un acto, como una conducta normal. Así, de este tipo de cosas, de este tipo de actitudes, nuestra formación como seres humanos va adaptándose continuamente. De estas cosas podemos hablar un montón de cosas. Por ejemplo, ¿no? Sí, podríamos, por ejemplo, ver cuando el niño capta cuando una mamá está angustiada, cuando está afligida, deprimida, cuando discute con el papá, cuando muchas veces, por ejemplo, hay lugares que son violentos. Entonces, X cosas el niño va asimilando. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando en esta etapa? Entonces, nosotros estamos generando un comportamiento, actitudes, una conducta, adquiriendo una personalidad, un carácter. Ya, va avanzando, va prosiguiendo, va madurando, llega, por ejemplo, a los 20 años. El niño aún es inocente. Ustedes se han preguntado, jovencitos, señoritas, por ejemplo, se casan rápido, a temprana edad, pero no asumen los riesgos que las consecuencias que van a tener más adelante. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se casan jóvenes, el amor, cosa desaparece, y ya, nuevamente reviven otras cosas, y armaron toda una serie de cosas. ¿Qué ha pasado ahí? Entonces, hay una serie de desórdenes en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ver las cosas, nuestra actitud. Entonces, el niño se desarrolla muchas veces sin orientación. ¿Y qué pasa ahí? Entonces, la mayoría de los hogares no tienen orientación psicológica. Nadie les encamina por el camino correcto. Entonces, simplemente actuaron por actuar. Entonces, estamos programando. Entonces, si recordamos todas esas vivencias, esos hechos, esas cosas, entonces si somos conscientes de eso, entonces sí lo podemos corregir. Entonces, con eso estamos hablando de cómo recordar las vivencias del pasado, ¿no? Ser consciente de todo eso. Yo sé que ustedes tienen muchos recuerdos, muchas vivencias, y si se ponen a pensar, se ponen a meditar, si hacen un auto-hipnosis, si un poco, como dice, tratan de remontar a la historia, se van a dar cuenta, ¿no? Que hay cosas que sí se puede corregir. Entonces, ese es uno de los puntos por los cuales nosotros, si somos conscientes, estamos cambiando. Otro punto que debemos tratar es lo siguiente. Tenemos que cambiar las estructuras mentales. Entonces, ¿qué es esto? Por ejemplo, si nosotros somos conscientes que tenemos una serie de cosas negativas que están en nuestra mente, en nuestro subconsciente, entonces, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo modificar? Los estudios demuestran que el carácter, el temperamento, la personalidad se modifica.
no es estable. Es por esta razón, por ejemplo, existen los profesionales, por eso estudian en instituciones, universidades, se especializan, van formándose, porque van adquiriendo otras cualidades, otras cosas, porque le enseñan, porque es aprendido. Entonces, la estructura mental es algo que se puede desarrollar, que se va alimentándose poco a poco. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo desaparecer la timidez, por ejemplo? La timidez no es otra cosa que la indecisión de la persona, la inseguridad de la persona. ¿Por qué una persona indecisa, insegura, genera conflicto? Por lo general generan conflicto. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Porque esa actitud genera conflicto. Pero ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que son alegres, dinámicas, se estiman, tienen una autoestima, tienen un ego que les hace seguro de sí mismo, confían en sí mismo? Entonces no generan conflicto, al contrario, generan unidad, generan paz, no hay violencia. Entonces, con estas actitudes, entonces podemos decir, ¿no? Entonces sí se puede. Estamos hablando en el área de timidez nada más. Ahora, les podría hablar sobre cómo eliminar, por ejemplo, la depresión, el estrés, la angustia, X problemas que hay, que son temas de mucho análisis. Espero más adelante desarrollar algunos puntos de ellos y explicarlos también para poder ir profundizando en estos temas. Entonces, pero por ejemplo, la timidez es la inseguridad misma de una persona. ¿Por qué? Porque le infundieron miedo y ese miedo es lo que le hace actuar de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? Cambiando de actitud. Todo lo negativo debe desaparecer. Todas esas palabras, el no, no puedo, el pero, el siempre buscando obstáculos en el camino. Siempre hay algo que el casi. Le digo, si nosotros pensamos con esa actitud, con esos pensamientos, téngalo por seguro que ningún proyecto, ninguna actitud, ningún cambio van a tener en su vida. Las personas tenemos que ser siempre positivos, tenemos que ser alegres, dinámicos, fuertes, valientes, decididos. Está en la mente. Los autores que escriben autoayuda, psicología de autoayuda, llegan a esa conclusión y efectivamente tienen razón. Con una mentalidad altamente potencial, fuerte, decidida, el aspecto negativo está de más, bloquea el cerebro. Entonces, ¿y cómo se consigue eso? Desconectándose de cosas. Una de las pautas, una de las cosas, ¿cómo es? Por ejemplo, asistiendo, por ejemplo, actualmente, por ejemplo, ya en nuestra sociedad, en el Perú, por ejemplo, hay espacios sobre yoga, sistemas de relajación, sistemas de meditación. Entonces, el ser humano tiene que acudir a lugares donde tiene que desestresarse, desconectarse, ir a jugar a un partido político, participar a un partido, ir a jugar, a hacer deporte, ir a realizar viajes, por ejemplo, ir a nadar, qué cosa. Entonces, no siempre tiene que ser lo mismo. Tiene que siempre estar despejada su mente. Es una palabra, ¿para qué? Para que se repotencie. Nuestra mente es como un transformador que se recarga, pero también tenemos que descanse, que tiene que relajarse. Entonces, la estructura mental del pensamiento hay que construirlo por el lado positivo, nada de negativo. Es cuestión de actitud, todo se puede, señores, o sea, no hay nada en la vida que no se pueda. Entonces, es una cuestión mental. El miedo, el temor, la angustia, la violencia de los padres, todas esas cosas negativas que están almacenadas en nuestro cerebro se puede cambiar, pero siempre y cuando tengamos que tener la actitud. ¿Y cómo lo podemos ir avanzando este problema? Mediante este paso. Entonces tenemos que organizar, tenemos que gestionar
y controlar el tiempo. ¿Por qué hablamos o por qué se habla tanto del tiempo? El tiempo es una de las variables más fundamentales que existe en el ser humano. Lo aplican ¿quiénes? Aplican las empresas, aplican los estudiantes, aplican los profesionales, las amas de casa. Todos administran y controlan el tiempo. El tiempo es el motor. Ahora, ¿qué implica el tiempo? El tiempo es una área de la planificación. Una persona que planifica, una persona que se organiza, siempre va a tener éxito. ¿Por qué? Porque tiene el control mental, porque tiene el autodominio y la seguridad de sus cosas que le está haciendo bien. Porque sabe que le va a ir bien, que está encaminada hacia un proyecto, porque es consciente que va a tener éxito. Si tiene esa capacidad, obviamente que va a tener éxito. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, existe mucho negativismo de las personas. Entonces, esa actitud tenemos que cambiarla. Pero tenemos que cambiarla ¿cómo? Administrando, gestionando mejor nuestro tiempo. ¿Y cómo se administra un tiempo? Puedo realizar un cronograma de actividades. Por ejemplo, de las tareas que puedo realizar, que quiero realizar, lo escribo en un papel, en un cuaderno. Luego priorizo cuáles son las más fundamentales, pero siempre hago como dice, un control, un dominio de las cosas que estoy haciendo. Pero nunca debo dejarlo de posponer las cosas. En el Perú somos especialistas posponiendo las cosas. No, mejor mañana lo hago, pudiéndolo hacer hoy. Mañana el tiempo le ganó, al final no hizo nada. Luego vienen otras cosas y saltea los proyectos, las cosas que hace. Entonces, señores, la administración del tiempo es fundamental para poder progresar, poder salir adelante. ¿Y eso qué implica? Eso implica que tenemos que tener también un poco inquietud, un poco por estudiar, agenciar de otras cosas. Entonces, otro punto, otra base fundamental para poder cambiar nuestra manera de ser es, como dice, no, hay que ser un estudioso constante de la sabiduría humana. Por ejemplo, ahora yo les estoy exponiendo este tema, entonces quizá me he atrevido a explicar este tipo de tema, cambiando tu manera de ser. Entonces, ¿por qué? Porque he llegado a mi percepción, mi forma de ver las cosas, he llegado a ese tipo de conducta, porque dentro de mi perspectiva, considero que las personas debemos dar nuestro punto de vista. Debemos, si tenemos alguna inquietud, tenemos algún aporte, hay que hacerlo. ¿De qué serviría leer cosas y no compartirlo o tenerlo para uno mismo? ¿De qué vale también, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, cuando las personas un poco aparentemente se alejan, por ejemplo, de las amistades? O cuando están compitiendo o están haciendo cosas positivas, por ejemplo, ¿no? El que menos se aleja, te muestra indiferencia. No muestra una actitud de empatía, una actitud de simpatía. Nadie te motiva, nadie te dice, no, está muy bien, supérate, sigue adelante. Entonces, ¿por qué? Porque es una cuestión cultural. ¿Y cómo podemos desarrollar la cultura? ¿Cómo podemos cambiar de hábitos? ¿Cómo podemos transformar nuestra manera de pensar? La única forma es estudiando todas las áreas del saber humano. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a estudiar, por ejemplo, la psicología humana, pues vamos a encontrar una serie de fenómenos, de cosas que si lo analizamos más minuciosamente, tratamos de comprenderla con mayor nitidez, con mayor lucidez, entonces nos van a dar pautas y nos van a dar seguridad para seguir avanzando.
Si estudiamos antropología, igualmente, estudiar, por ejemplo, las creencias, las costumbres, la forma de ser que realizan las personas, ¿no? Entonces, si podemos, nos damos cuenta de que esas cosas son útiles para poder un poco interaccionar con nuestra gente que nosotros constantemente frecuentamos, nos vamos a dar cuenta que nos va a ayudar mucho. La idiosincrasia del Perú, por ejemplo, tiene que cambiar. La gente tiene que ser más positiva, tiene que ser más altruista, tiene que dar más de sí. El egoísmo no es bueno, señores. O sea, lo importante acá es el altruismo, el compartir, el ayudar a que las otras personas también se desarrollen. Entonces, por ahí va el camino, ¿no? Ahora, estos temas del estudio constante, pues es lo que va a dar, lo que va a ayudar a qué cosa, al desarrollo de la creatividad, la imaginación, todas las cosas que uno hace, que uno realiza, todas las cosas que actualmente tenemos, la tecnología, la música, la televisión, los entretenimientos, las redes sociales, los inventos, todo ha sido ocurrencia del hombre, son inventos. A alguien se le ocurrió, otro lo hizo, y constantemente todo el mundo está aportando. Alguien está escribiendo, a alguien le ocurrió una idea, hay otra persona que ya lo hizo. Es curioso, es maravilloso lo que es la ciencia del saber, el estudio permanente. Para no profundizar por ahora un poco más, pero otro punto que para que se pueda un poco concretizar y cambiar nuestra manera de ser, entonces tenemos que concretizarlo con un proyecto concreto y otros que vienen. Entonces, la mejor forma, la mejor manera de comprobar, de evaluar, de saber si toda mi visión, mi cambio de actitud, si mi manera de ser va a dar algunas mejor formas de ver las cosas, voy a ser más positivo o voy a ser más emprendedor. Entonces, yo lo puedo plasmar ¿cómo? A través de un proyecto. Tengo que hacer un proyecto, realizar ese proyecto, desarrollar ese proyecto. Por ejemplo, la metodología de investigación científica, los métodos, las técnicas, las estrategias, son cosas fundamentales que se va adquiriendo también con el estudio y la práctica. Son hábitos, o sea, son cosas que se aprenden, que se adquieren. Y la mejor forma de desarrollar y llevar a cabo un proyecto es descubriendo, por ejemplo, qué técnicas voy a emplear, de qué manera voy a desarrollar mi conocimiento. Por ejemplo, ¿no? Cómo destruir, por ejemplo, la timidez, o cómo desestresarme. Por ejemplo, cómo me desestreso. Una de las formas fundamentales vitales es solucionar el problema. El estrés no es otra cosa sino la preocupación que uno tiene. Si tú solucionas la preocupación, adiós de estrés, la libertad fluye sobre uno. Entonces son cosas de aprendizaje, de hábitos que se adquieren. Entonces, por eso, ¿no? Para poder comprobar, ver el resultado de un cambio de ser, lo podemos hacer a través del desarrollo de un proyecto. Y obviamente otros proyectos que cada uno en la vida tiene, ¿no? Pero la conclusión acá está en de que tiene que desarrollar un tema, un punto, y decir, bueno, voy a cambiar este tipo de actitud, voy a cambiar el tipo de conducta que me afecta, y si yo lo cambio, lo llego a comprobar, a realizar estas cosas, entonces, ¿queda espacio para qué? Para poder seguir cambiando de actitud. Entonces, en términos generales, estimados amigos, entonces le digo, las cosas se pueden modificar. Y si las cosas se pueden modificar, nosotros como seres humanos, igual, porque nosotros somos los que dirigimos nuestra vida. Nosotros somos los, como dicen, los artífices. Nosotros somos los que conducimos nuestro destino. La suerte, el azar no existe.
Lo que existe es la actitud, la decisión que uno toma. El éxito depende de uno mismo. De nadie depende más. Tener la seguridad de uno mismo. Bien amigos, o sea, no quiero un poco explayarme más en este punto, pero por ahora es este mensaje que les he preparado para ustedes. Espero que les haya gustado. Si les gustó, compártanlo en las redes sociales que tenemos en las páginas, y yo voy a seguir tratando de compartir mi conocimiento, mi forma de ver las cosas, y esperamos que les sea de mucha utilidad amigos. Muchísimas gracias.